Si yo te pregunto ahorita quién eres, tú ya tienes la respuesta definida. Creo que en algún momento de mi vida la terminó definiendo mi enfermedad. El saber que tienes el poder, junto con Dios, de cambiar tanto que hasta tu estado físico logras cambiar. Eso es maravilloso. Pero ahí empezó mi historia con la medicina, financiada y pagada por Dios. ¿Cuál es ese reto que has encontrado más fuerte en las mujeres? ¿Te dedicas a las mujeres solamente? Es nuestra alma la que necesita descanso. Pues si el ejercicio me va a funcionar para el cuerpo, hay algo que tiene que funcionar para mi alma. Y un poquito la coherencia se nos pierde entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y es complicado. Le cuento toda la historia, me examina y me dice, yo creo que activaste la enfermedad. Empecé a llorar, yo dije, Señor, tú lo hiciste ya y tú lo puedes volver a hacer. Tú allá tenías todo, ya tus estudios, todo. Pero cuando llegas acá, ¿cómo se hace para hacer una reválida o tienes que volver a estudiar o cómo funciona? No voy a validar porque implica mucho tiempo. A mí me encanta ser una mamá presente. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Tengo a mi amada Colombia en casa, de Cúcuta para Texas. Mi amor, un placer. Laura Becerra. Así es. Bienvenida a Héroes, un placer tenerte por acá. Gracias por venir a contar tu historia. El placer es mío, estoy más que encantada de poder compartir todo lo que en estos años el Señor ha hecho en mi vida. ¡Qué bella! Y quiero llevar eso a miles y millones de mujeres. Y así va a ser, así será, y nosotros gracias por escogernos para ser parte de ese mensaje, para que ese mensaje se difunda. Laura, médica. Así es. Háblanos un poquito de esto de la medicina, porque aquí aparece, déjame decirlo en inglés. En mi inglés no se va a sonar como el de ella, estamos claros, pero ahí voy. Integrative Health and Nutrition Coach. Sí, mira, estudio medicina en Colombia. Que es parte de esa historia que definitivamente tengo que contar porque hace parte de ese milagro. Yo estudio y esa fue una de mis primeros encuentros con el Señor. Mi hermana mayor había estudiado odontología o estudió odontología con un sacrificio enorme, como muchas probablemente de las familias en Colombia. Cuando desde muy chiquita queriendo estudiar medicina y digo, Dios, es una carrera muy costosa, era lo que estaba en mi mente. Y mi mamá y mi papá me dicen, si eso es lo que usted quiere estudiar, lo va a estudiar. Así de una, y tan bellos tu papá y tu mamá. Sabiendo yo que habían tenido todas las dificultades del mundo para poder sacar adelante la carrera de mi hermano mayor. Y pasó algo extraordinario, me mudo, yo estudio en Cúcuta el colegio, nos vamos a Bogotá, presento el examen en la Universidad Nacional, que es la mejor universidad de Colombia, en la que se presentan cerca de 8.000, 10.000 personas para un cupo de 120 estudiantes. Admiten 120 estudiantes. Yo dije, las probabilidades de pasar con ese número enorme de personas que se presentan, pues no tengo ni idea, papá seguramente va a tener que pagarme la carrera en una universidad privada. Y esos fueron mis primeros momentos de encuentro con Dios cuando obligada fui a acompañar a mi mamá a un espacio de oración y empiezo yo a ver qué es esto de la oración, qué es esto de Dios. Y no te lo puedo describir, el Señor simplemente me dijo en ese momento, yo te voy a financiar y te voy a abrir las puertas. Yo no había presentado todavía el examen de admisión para la universidad, pero dije, de pronto son mis tíos, de pronto alguien me va a pagar la carrera, no tengo ni idea qué es. Y bueno, meses después presento mi examen y oh sorpresa, fui admitida, yo no lo podía creer, en medio de más de 8.000 personas que se habían presentado para estudiar medicina. En una universidad pública. El costo pues obviamente mucho más económico de una universidad privada, pero como estábamos recién mudados a Bogotá, mi mamá busca trabajo en una empresa y esa empresa, entonces claro, teníamos que pagar igual el costo de la universidad. En esa empresa le dicen a mi mamá, ¿tiene hijos? Mi mamá le dice sí, y están estudiando en alguna universidad. Mi mamá le dijo sí, mi hija menor todavía está estudiando y de casualidad estudia en una universidad pública.
Sí, ella pasó a la Universidad Nacional y le dicen, traiga los documentos porque como esta es una empresa pública, nosotros vamos a pagamos el 100% del valor de la carrera, de todos los semestres. Scarlett, yo no pagué, mi familia, mi papá no pagó por mi carrera. El Señor pagó por mi carrera. Él me lo había dicho y lo cumplió. Entonces, parte de eso que Él hizo, después empiezo a entender muchas de las cosas de por qué estoy hoy aquí, incluso queriendo contar. Pero ahí empezó mi historia con la medicina, financiada y pagada por Dios, porque Él tenía eso para mí y a través de mí estoy segura para la vida de muchas otras mujeres que necesitan sanidad. Pero no solamente la sanidad del cuerpo, que es lo que entendemos a veces, sino el entendimiento de cómo es el diseño original sobre nosotros. Entonces, bueno, por ahí arranca la medicina en mi vida. No, bueno, espectacular, qué bonita vivencia y todo lo que conlleva, ¿no? Y qué bonito integrar a Dios, hacerlo parte de esto que tú has logrado. Bueno, sin Él, también soy creyente, sin Él nada. Ven acá, Laura, ¿y cómo llegas aquí a Estados Unidos? Nosotros nos movimos hace unos 5 años de Colombia, buscando expandirnos, teníamos comodidades, no te voy a decir. Pero lograste ejercer en Colombia. Logré ejercer en Colombia, pero pasa ¿Qué tipo algo. de medicina? Yo terminé maestría además en nutrición y salud. Nutrición y salud. Sí. Eso es lo que te gusta, la parte de la nutrición. Sí. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Que es parte de esa historia de mi vida también. Terminando mi carrera fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Ok. Estuve en terapias, tenía además otro diagnóstico de fibromialgia, entonces te duele todo desde la cabeza hasta el dedito gordo del pie, hernias discales, entonces unas hernias en mi columna que no me permitían moverme, es decir, un estilo, una calidad de vida muy deteriorada. Sí, claro. Tengo mi primer hijo, mi mamá 30 años mayor que yo decía, mi mamá tiene más energía que yo, o sea, mi mamá es capaz de ir a un gimnasio a hacer ejercicio y yo no puedo hacer nada de eso. ¿Qué es esto? En mi embarazo, en el primer embarazo me subo casi 30 kilos de peso. Entonces eso, sumado a mis hernias discales, fue una cosa súper loca. ¿Y esto estaba sucediendo a finales de cuando terminando los estudios? Terminando mis estudios, me diagnostican la enfermedad autoinmune. Ok. Me caso, pero ya empiezo que esos síntomas empiezan a incrementarse. Uh-huh. Mi primer embarazo, entonces embarazo de alto riesgo por el antecedente de la enfermedad autoinmune. Nos mudamos en ese momento, tenemos que mudarnos, vivíamos en una ciudad más pequeña en Colombia y por mi embarazo de alto riesgo decidimos mudarnos a Bogotá nuevamente y estar ahí como muy atentos de ese embarazo. Claro. Me subo todos los kilos que te cuento de peso, entonces todos los síntomas se exacerbaron y empiezo a tener una calidad de vida realmente muy compleja porque literal me levantaba todos los días con dolor, mi espalda me dolía horrible todos los días, la sensación de que todo lo que me tocaran los músculos, contracturas por todos lados, que esa es parte de los síntomas de la fibromialgia, mi colon vuelto nada, en sobrepeso, entonces yo digo, y muy juiciosa con mis profesores, entonces voy donde el reumatólogo, voy al gastroenterólogo, voy, pero llega un punto en el que yo digo, esta no puede ser la vida, es decir, creo que en algún momento de mi vida la terminó definiendo mi enfermedad. Ok. Y entonces era ese círculo de tu vida era alrededor de ella. Tengo control, tengo esta medicina, tengo estas terapias, Ay, qué fuerte. Estoy en esta fase de mi dolor agudo. Claro. Entonces me tocó una inyección, me tocó lo otro. Y mi círculo giraba de esa forma. Hasta que llega un punto en el que yo digo, la vida tiene que ser distinta. O sea, ¿dónde está ese Dios que me permitió estudiar esta carrera? ¿Dónde está eso que supuestamente vamos a hacer aquí felices? Yo estaba casada, que era uno de mis sueños, y yo decía, el Señor me ha regalado el mejor hombre del mundo. ¡Ay, qué linda! Y él está aquí en el estudio. Sí, me está viendo. Sí, es una maravilla, pero yo decía, no puede ser que la vida se limite a esto que yo estoy viviendo ahora. Que cuando quiero hacer, cuando estaba en la clínica, en el hospital, entonces
casi que duré un tiempo en el que era más yo la paciente que la médico. Claro. De ir otra vez, y yo decía, ¿hasta cuándo? Y empiezo entonces un proceso y yo digo, ya no quiero serle esa paciente tan juiciosa, sino quiero ver qué más hay para mí aquí en este mundo, Señor, ¿qué tienes para mí? Porque ¿Cuál fue ese punto en el que dijiste, bueno, ya? creo ¿Pasó algo? ¿Lo recuerdas? que tuve un punto, como sufría de muchos dolores, mucho dolor en la espalda, sobre todo porque el tema de la columna me molestaba fatal, y una de las opciones siempre había sido, te operamos, instrumentamos, ponemos, sí, y yo decía, no, yo a eso sí le tengo pavor. Yo estaba en un aeropuerto con mi hijo, que tendría 5 añitos, 6 añitos, estábamos en una ciudad, teníamos que viajar a otra, porque él tenía una cita médica, y pues obviamente yo, mamá, médico, mi esposo me dijo, tú has estado enferma toda la semana, has estado en terapia toda la semana. Yo iba cuando estaba en esas crisis, iba hasta 2 veces a terapia física para tratar de manejar el dolor y bueno, y terapias y medicamentos e inyecciones, y me dijo, yo voy a Bogotá, yo viajo con Juan y lo llevo a su cita. Y le dije, no, o sea, es que yo soy la mamá y además soy la médico, o sea, tú no me vas a decir lo mismo tú por teléfono y no me voy a sentir bien. Total, me monto en el avión, a todo el mundo, por favor, me ayudan, pues yo viajando con un niño de 5 años, ayúdeme con la maleta y el que yo veía. Cuando me bajo del avión, llevo mi maleta y mi maleta me estaba sirviendo de apoyo. Me voy al piso porque mi maleta se enreda con algo en el piso y yo me caigo. Y en ese momento creo que fue de las cosas la sensación más horrible cuando yo no sentí las fuerzas para poderme levantar. No poder sentir las piernas. Y yo decía, no tengo ni idea qué le pasó a mi columna. O sea, se desconectó todo, dije yo en ese momento. Y yo empecé a llorar porque el niño me decía, mami, levántate por favor. Mami, yo te ayudo, mami. Y entonces yo empiezo a llorar y él empieza a llorar. Claro. Y yo dije, o sea, no voy a poder caminar. No vuelvo a caminar, fue lo que en ese momento pensé. Y duré no sé cuántos minutos en el piso hasta que la gente se dio cuenta que yo no me podía levantar. Y vinieron a levantarme, me ayudaron a levantar. Duré un tiempo ahí, le decía a las personas que están alrededor, no me suelten porque no sé si me voy a volver a caer. Y bueno, me tocó pedirle el favor a alguien, llamar a alguien y le dije, necesito que me acompañes, que me ayudes. Esa persona, pues ya había alguien que nos estaba esperando, que nos iba a recoger, pero yo no era capaz prácticamente ni de ayudar a vestir a mi hijo. De nada, claro. Nada. Yo llego, nuevamente nos vamos de viaje, otra vez le dije, pues antes de viajar, otra vez me tuve que inyectar toda la dosis de todos los medicamentos posibles para poder soportar el dolor. Y llego nuevamente a la ciudad donde estábamos viviendo y le digo enseguida a mi médico, un gran amigo, le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, Laura, te lo dije hace casi 3 años cuando tuviste el diagnóstico de las hernias, porque años atrás había tenido los otros diagnósticos. Me dijo, haz ejercicio. Yo me imaginé que iba a ser lo más complejo del mundo. Cuando él me dice, haz ejercicio, eso te va a transformar la vida. Y yo le decía, no puede ser, o sea, tú me estás diciendo que yo solamente porque tú no hacías nada de ejercicio porque todo te dolía, exacto. Yo decía, ejercicio, tú sabes, o sea, es que tú me has inyectado, yo he venido aquí a que tú me dijo, haz ejercicio. Y entonces yo dije, ok, si se trata de hacer ejercicio frente a una cirugía, voy a empezar por ahí. Y empiezo ese proceso, eso en la parte física, sin contarte lo que emocionalmente e internamente estaba viviendo. Claro. Y entonces empiezo yo con esa pregunta que creo que muchas personas nos hacemos, y la mayoría de las mujeres con quienes trabajo les hago esa pregunta y no tiene respuesta, y es una pregunta muy corta, pero la pregunta es, ¿quién soy? Sí, voy a pensar la respuesta. Entonces, sí, es una pregunta sencilla, corta y todo, pero cuesta como contestarla, ¿cierto? Total. Ese momento de dolor físico, de decir, hasta aquí llegué yo, sumado a ese interrogante que traía probablemente meses, años atrás, de quién soy, de hecho, para qué estoy aquí. Yo decía, ¿qué sentido tiene ese círculo en el que había estado envuelta?
pues si el ejercicio me va a funcionar para el cuerpo, hay algo que tiene que funcionar para mi alma. Claro. Yo había entendido perfectamente la medicina. Empiezo a hacer ejercicio, ok, la cosa va como nada fácil, porque no es fácil empezar. No, para nada. No. Establecer esos hábitos es No, complicado. súper complejo. ¿Y empezaste con qué tipo de ejercicio? Yo aquí de chismosa, ¿qué tipo de ejercicio? Empecé a hacer pilates. Ok, chévere, me encanta el pilates. Eso fue lo que empecé a hacer. Y esas eran mis terapias. Entonces mis terapias físicas empezaron a hacer ahora las sesiones de pilates. Y empiezo entonces a sentir que algo va cambiando, que me voy sintiendo diferente, pero al mismo tiempo que estaba atendiendo mi cuerpo desde ese ejercicio, empiezo a comer distinto, porque ahí es cuando empiezo a estudiar mi maestría en nutrición y salud. Ok. Y empiezo entonces a entender que todas esas cosas que estaban a mi alrededor también terminaban impactando lo que yo estaba viviendo. Y adicionalmente entonces empezar a entender esa pregunta de ¿quién soy? ¿Qué hago yo aquí? Cuando yo empiezo a encontrarle esa respuesta a ese quién soy, todo empieza a encajar. Todo empieza a hacerse distinto. Y cuando les hago precisamente esa pregunta a mis pacientes, muchas me responden, no sé, yo soy mamá, yo soy médico, yo soy abogada, o yo soy contadora, o yo soy. Y siempre les digo, tú me estás diciendo lo que yo hace algún tiempo decía, mi profesión. Exacto, lo que uno hace. Pero el asunto es el ser, ¿no? Así es. Desde que tú hiciste esa pregunta, yo estoy aquí, yo te oigo y digo, ok, sí. ¿Quién soy? Okay, sí, ¿quién soy? Pero sí es complejo y obviamente eso tiene que afectar, ¿no? Porque no te sientes en paz contigo misma hasta cuando no descubres, o más bien hasta cuando no encuentras la respuesta correcta a ese quién soy. ¿Y tú encontraste la respuesta? Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó encontrar esa respuesta? Años. Y sufrimiento. Porque era no sentir que encajaba, porque era que no sabía realmente para qué estaba aquí, porque no saber la respuesta de ese quién soy no te permite ocupar la posición correcta para la que fuiste creada y llamada a la vida. O sea que si yo te pregunto ahorita, sí, exacto, ay Dios mío santo, tengo tarea. Si yo te pregunto ahorita quién eres, tú ya tienes la respuesta definida. Total. Y hace parte de lo que llevo a otras mujeres, que puedan entender, saber y sobre todo vivir como realmente son, como esa, que puedan tener esa respuesta clara, porque es fundamental para que tú puedas después desarrollar el propósito, vivir esa felicidad, pero además gozar de buena salud. Claro. Entonces ahí es donde entra esa integralidad y de entender entonces cómo los seres humanos fuimos creados, porque no solamente somos cuerpo. No, definitivamente no. Pero entonces, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a ver el cambio. El ejercicio, en parte, puede ayudar a la parte interna y la interna a la parte física. Es como un toma y dame entre el cuerpo y el espíritu, la mente, se podría decir. Mira, el diseño original de Dios para nosotros, ¿cuál fue? Los seres humanos fuimos creados con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Entonces, si yo me voy desde la medicina y te digo, claro, cuando yo hago ejercicio, ¿qué pasa? Yo libero endorfinas, mi cuerpo libera endorfinas, sí. Y eso hace que mi estado de ánimo, por ejemplo, cambie. Entonces, me siento mejor. Y no es porque simplemente porque me lo estoy imaginando, no, es porque realmente en mi cuerpo se producen sustancias químicas, para decirlo así sencillo, que me hacen sentir mejor. Claro. Entonces, el ejercicio empieza a ser parte de esa transformación. Empiezo a comer distinto. Entonces, si mi comida es distinta, si mi colon, por ejemplo, que es el segundo, el intestino es el segundo cerebro, empiezo a darle lo que a él le gusta, que es la fibra, por ejemplo, que es las frutas, los vegetales. Entonces, él también produce endorfinas. Entonces, empiezo desde el cuerpo a alimentar, a darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo está necesitando y eso está perfecto. Y de hecho, cuando empiezo yo a acompañar a mujeres en la parte de nutrición, empecé por eso. Ok, el 99% de mis pacientes llegan y me dicen, es que estoy en sobrepeso. Yo me subí 30 kilos en mi embarazo. Ok, vamos a hacerlo.
Pero cuando 20 días, un mes después, empiezo yo a ver que estas mujeres llegaban, ¿pudiste? ¿Cómo te fue con el plan? ¿Cómo? No, pues es que imagínate que estuve triste, que me estoy separando. Sí, claro. Entonces sí, los primeros días sí fue muy bien, pero después me sentí súper mal. Ok, entonces estamos trabajando solamente el cuerpo. Y empiezo yo a ver en ellas lo que yo había estado viviendo. Y es, el cuerpo puedo estar intentando darle lo que necesito, pero ¿y qué pasa con lo que estoy viviendo adentro? Que influye totalmente. Exacto. Mi cuerpo termina siendo reflejo de eso que yo estoy viviendo. Entonces, muchas veces, ¿qué nos pasa? Que buscamos solamente o le prestamos atención al cuerpo. Entonces, estoy en sobrepeso, voy a hacer una dieta y voy a hacer ejercicio y se acabó. Yeah. Pero entonces, en unos meses, vuelves al círculo vicioso, porque es que hay algo que realmente llevas dentro que todavía no tienes claro, que te vuelve a hacer dejar el ejercicio, dejar la buena alimentación, porque hay algo que está dentro, que todavía no has resuelto y que no has sanado. Y sobre todo algo todavía que es más profundo, y es que no has encontrado la respuesta a ese ¿quién soy? Ay, Dios mío santo. Nutrición. En la parte, empiezas a comer bien, empiezas a ver los cambios, realmente empiezas tú misma a hacer experimento de la medicina, de lo que estudiaste. Sí, empiezas a hacer un vivo ejemplo. Sí. ¿Cierto? Sí, total. ¿Por qué salen de Colombia y llegan acá? Salimos de Colombia porque... Sí, se puede saber. No, claro. Sí. No nos faltaba absolutamente nada, nada. Como siempre lo digo aquí, tenía no una persona que me ayudaba en casa, sino dos, y si necesitaba otra también la tenía. Y creo que aquí me vine a encontrar precisamente y a descubrir todavía, y a tener más claro todavía ese quién soy. Salimos simplemente porque dijimos, queremos expandir, mi esposo y yo desde que estábamos de novios decíamos, mira, yo quiero vivir una temporada en Estados Unidos. Y yo le decía, pues yo también. Entonces habíamos tenido ese plan, hasta que finalmente se da la posibilidad. Claro. Y nos quedamos, decidimos venirnos para Estados Unidos, quedarnos, porque esa fue la historia, en un viaje dijimos, hay posibilidades aquí, hagámoslo. ¿Llegas directo acá a Texas? Nosotros llegamos a Oregon, porque mi hermano hace casi 17 años vive en Oregon, y nosotros con alguna frecuencia visitábamos Oregon y nos encantaba, es un paisaje hermoso, un lugar hermoso, y teníamos familia, entonces pues mucho más fácil. Más fácil, por supuesto, claro. Abrimos nosotros una compañía que dirige mi esposo, de toda la parte de servicios financieros, y se establece, me certifico entonces como Integrative Health and Nutrition Coach. Te iba a preguntar, cuando llegas acá, claro, tú allá tenías todo, ya tus estudios, todo, pero cuando llegas acá, ¿cómo se hace para hacer una reválida o tienes que volver a estudiar o cómo funciona en tu caso? En mi caso, tienes que presentar varios exámenes y en este punto nosotros, pues yo particularmente tomé la decisión y le dije a mi esposo, no voy a validar, porque implica mucho tiempo. Sí. A mí me encanta ser una mamá presente. Ok. Entonces le dije, creo que tomaría demasiado de mí y no quiero perderme estas etapas en la que mis hijos están. Entonces me certifico como coach para poder empezar a ser parte de eso que ya yo traía. ¿Qué tipo de coach? El nutrición y salud. Ok. Entonces empiezo a integrar es eso. Como coach, obviamente no tiene el abordaje que tiene el médico, pero nos ha ido muy bien, digo, por ejemplo, con las personas con las que trabajo aquí, porque le digo, dile a tu médico de cabecera que estás trabajando con una médico, pues graduada en Colombia, pero que soy médico, sí, y que incluso le sugiero hacer algunas cosas y cuando regresan conmigo me dicen, mira, lo que me dijiste se lo conté y me fue súper bien y entonces trabajamos muy bien. No se pican los otros doctores. No se pican. No me ha pasado. No se molestan. Ah, qué bueno. No me ha pasado. Bueno, gracias a Dios porque tienes la razón. Sí. Exacto. Y tienen que reconocer. Sí. Y entonces, ¿en qué momento es que ya comienza ese bajar de peso, ese sanar? ¿Estabas todavía en Colombia? Cuando ya logras como sanar y entender lo que estaba pasando dentro de ti. Estaba en Colombia y todo ese proceso empieza en Colombia, de la mano además de una muy buena amiga que me ayudó a entender eso de lo que te estoy hablando,
de qué es esto de que los seres humanos no solo... Yo había estudiado la medicina, entonces para mí, pues el cuerpo era lo más importante, ¿cierto? Claro. Si tienes una enfermedad, pues ese es tu diagnóstico y tú te haces algo, te tratas para esa enfermedad que tienes y ya. Y ya. Pero ¿qué pasa cuando no es solamente el síntoma físico lo que tienes, sino hay algo que está adentro que no sabes ni siquiera qué es, ¿sí? Esa inconformidad, esa frustración, ese no reconocer tu valor tampoco, porque creo que una de las cosas de las que sufrimos mucho las mujeres, y digo sufrimos porque fue parte de mi historia, y hoy que acompaño mujeres es lo que veo en ellas. Les hago una pregunta siempre: ¿qué pasa cuando te ves en el espejo? ¿Te gusta lo que ves? No, odio lo que veo en el espejo. Ay, mi vida. Sí. O sea, el amor propio, la autoestima no están. Exacto. Entonces yo tenía títulos, tenía carreras, pero mi seguridad estaba fundamentada en eso, en las cosas de afuera. Pero había algo que yo no había logrado descubrir. Y ese proceso empieza en Colombia, a la par de esta suma de enfermedades que te conté inicialmente. Y ese proceso empieza ya. Duré muchos años en tratamiento por la enfermedad autoinmune. Pasa este episodio que te conté del aeropuerto, que fue como el culmen, digo yo, de lo doloroso que había estado viviendo. Y yo digo, hay algo que tiene que ser distinto. O sea, no me imagino la vida todo el tiempo en estas circunstancias. Y empiezo a decir, bueno, Señor, si tú realmente quieres, tú me pagaste la carrera. O sea, literal, me lo dijiste, yo no tenía ni idea cómo así que, no, yo ni siquiera entendía, pero le dije, hay algo que tiene que estar detrás de esto, porque literal pagarme la carrera, Señor, ¿qué es lo que tienes? Y empiezo entonces de la mano de una mujer también a encontrar eso que estaba adentro que yo no había descubierto, a encontrar ese valor, esa aceptación, aun cuando vengo de una familia, te digo, maravillosa, mi mamá, mi papá presentes todo el tiempo, pero por alguna razón, eso que yo necesitaba saber, esa fuerza, ese ancla que tú necesitas, yo no sé por qué no la tenía. Es decir, fue tan complejo decir en un momento de mi vida quién soy y no encontrar la respuesta. Soy la esposa, soy la mamá, soy la hija de mi mamá y de mi papá, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la razón por la que estoy aquí? No tenía ni idea, ¿sí? Y eso entonces se desconectaba del resto de las cosas que yo quería hacer o que había anhelado en algún momento, pero que llegado a un punto era como si eso nunca se fuera a realizar. Entonces perder esa esperanza y llegar a un punto de decir, es probable que nunca aquello que soñé se vaya a dar, porque ya ni siquiera ya no le hallo sentido a estar aquí. Entonces ese proceso empieza ya en Colombia, cuando nos mudamos, y entonces estando en Colombia, cada 6 meses me veía con el reumatólogo, me hacían mis exámenes de control, los medicamentos y demás, y empiezan a espaciarse los síntomas, empiezan a espaciarse las horas en las que me tomaba los medicamentos. Fue un proceso acompañado de mis médicos y en ese proceso además espiritual. Entonces era por un lado el tema de mis especialistas, de mis profesores, acompañándome en todo el proceso de enfermedad, pero al otro lado otras personas acompañándome en este tema de saber qué era lo que estaba viviendo dentro. Empiezan a espaciarse los síntomas, los dolores, los malestares, hasta que en un momento dado mi reumatólogo me dice, Laura, estos exámenes son muy distintos a los de hace 6 meses. Y yo, ok, ¿y eso qué significa? Me dijo, pues no sé, yo te conozco, prácticamente él me conocía desde que yo estaba terminando la universidad, y me dijo, son distintos, tu perfil autoinmune veo que está mejorando, ¿qué estás haciendo? Él siempre me decía, y mi esposo me acompañaba, y entonces le decía, no le vas a pelear, tú no le vas a discutir, el estrés afecta mucho las enfermedades autoinmunes. Entonces yo le decía, no, él ni siquiera me pelea, o sea, si es el estrés, me lo cargo yo solita y ni sé por qué. Y empieza entonces esos exámenes a mejorar, me dicen, no nos veamos en 6 meses, vamos a espaciarlo, vamos a vernos en 8 meses. Me repiten los exámenes en esos 8 meses, a los 8 meses, me dice, Laura, estos exámenes son normales. ¡Oh! Y yo, claro, yo los estaba viendo, pero yo le decía a mi esposo, tú lo estabas viendo, pero ya tú lo estabas sintiendo también, claro, ¿cierto? Claro, mis síntomas empiezan a mejorar, a desaparecer, o sea, a mejorar, realmente fue lo que yo empecé a sentir. Entonces ya no me sentía bien por fuera, sino también me sentía bien por dentro. Entonces yo dije, como que volví, o sea, estoy volviendo a la vida.
a esto que yo me había imaginado. Llega un punto en el que él me dice, Laurita, no nos vamos a ver en 8 meses, o sea, nos vamos a ver hasta dentro de un año, ¿ok? Y justo entonces cuando ya estábamos en el punto de mudarnos, de movernos para Estados Unidos, le dije, Paul, me voy. ¿Qué hago cuando llegue allá a Estados Unidos? O sea, me dijo Laura, nada, porque es que no tienes nada. Él me decía, mira, o sea, me estás trayendo los exámenes y ¿en cuánto te vas? Le dije, no, me voy en, no sé, 1 mes, 2 meses, nos veníamos. Y me dijo, pues nada, no tienes que hacer nada. Y yo tenía susto porque yo decía, Pero en todo caso, seguir haciendo lo que venías haciendo. Exacto. Claro. Nosotros llegamos aquí a Estados Unidos y yo describo nuestros primeros meses, años, nuestros 2 primeros años como una montaña rusa de emociones. Ok. Todos los cambios, el idioma, la cultura. La moneda, todo, claro. Todo. Allá era... La gente, todo. Todo. El emprender, el decir ahora somos esto, ahora estamos haciendo. Allá de pronto teníamos, son de esta familia, sí, no, aquí no éramos, sino Esteban y yo, que es mi esposo. Esteban y Laura y sus hijos contra el mundo. Pero en ese momento aprendimos que no estábamos todavía. Volvimos a tener ese mayor aprendizaje. No están solos, están con Dios, están conmigo. Pero para esos primeros meses la cosa fue súper compleja. Acomodarse, el tema migratorio, demás, todo lo que eso implicaba. Y empiezo a hacer nuevamente síntomas como los que tenía en Colombia. Yo tenía casi 4 años. Que estabas bien. Que estaba sintomática. Exacto. Y le dije a mi esposo, tengo que ir al reumatólogo. Tengo que ir. Y me dice, bueno, lo que tú consideres. Le dije, no me siento bien, tenía unas lesiones en piel. Le dije, tengo que ir. Me voy para el reumatólogo. Y me dice él, le cuento entonces mi antecedente, hace tantos años, tuve una biopsia, los exámenes tales, no sé, le cuento toda la historia. Me examina y me dice, yo creo que activaste la enfermedad, que se activó la enfermedad. Exacto. Yo salí del consultorio y me dijo, aquí están los exámenes, háztelo pronto y vemos para ver en qué momento, pues para poder empezar tratamiento nuevamente. Tú ya sabes cómo es esto. Y yo, sí, yo ya sé cómo es esto. Y yo me monto al carro, Scarlett, y yo empiezo a llorar. Ese fue otro de mis puntos Claro, difíciles. exacto. Porque no querías volver a lo que ya habías vivido, No, obvio. Claro. Yo le dije, Señor, en ese momento le dije, yo cuando me monté al carro y empecé a llorar, yo dije, Señor, tú lo hiciste ya y tú lo puedes volver a hacer. Y el médico me dice, hazte los exámenes pronto. Yo creo que me hice los exámenes unas 3 o 4 semanas después. Ok. ¿Qué hice en esas 3 o 4 semanas? Tener un encuentro con papá. Exacto. Y dije, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que llevo adentro? Ya yo sé, porque ya lo viví años atrás, cuando empecé todo este proceso, ¿qué es ahora lo que me está pasando? Que mi cuerpo está reaccionando a eso que llevo aquí y que no he podido sacar. Y empiezo a entender entonces que tenía nuevamente un duelo de todo lo que había dejado, que emocionalmente había estado súper cargada, que mi alma, que esa es la parte nuestra en la que tenemos esa historia, ese pasado, nuestra alma carga nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ok. Entonces nuestra alma necesita encontrar reposo. Dije, Señor, de hecho la palabra dice, por ejemplo, descansa alma mía en el Señor. Es nuestra alma la que necesita descanso. Es nuestra alma la que necesita contención. Okay. Nuestra alma es la que necesita que nosotros le entendamos. Y yo dije, bueno, Señor, tú ya esto lo hiciste, ya yo esto lo entiendo. Sé que este es el diseño, no solo para mí, es el diseño sobre el ser humano. La palabra dice, porque yo quiero que ustedes sean perfeccionados en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y yo dije, ¿qué está pasando en mi alma y qué está pasando aquí con mi espíritu otra vez? Y me demoro esas 3 o 4 semanas donde los niños iban para la escuela y yo me quedaba sola en la casa y empezaba a orar. Me sentaba, escribía, Señor, ¿qué es lo que me está doliendo tanto que yo todavía no he logrado expresar, no he logrado sacar con palabras, pero mi alma lo sabe de tal manera que hoy mi cuerpo otra vez está afectado? Y entonces se reafirma en ese momento la respuesta a ese ¿quién soy? Ay, Dios mío, ok. Y te lo voy a decir en un momento, ese quién soy. Y se reafirma entonces eso y digo, ok, Señor, si tú estás conmigo, si tú ya lo hiciste, pues lo vas a volver a hacer. Los síntomas empiezan a ceder. A las 4 semanas me hago
los exámenes, y tú sabes que aquí, a diferencia de nuestros países, tú no tienes que regresar a que te No. vean los exámenes, sino que el doctor te llama. Sí. Y me llama el doctor, como 10 días después, porque eran exámenes especializados, se tardaron casi 2 semanas, y me llama y me dice, ¿por qué te tardaste tanto en hacerte los exámenes? Y yo le dije, estaba resolviendo algunas cosas. Que no Y era me dice, mentira. que no era mentira. Estabas No, yo resolviendo estaba- algunas yo cosas. estaba ocupada. Claro. Le dije, estaba resolviendo algunas cosas, y me dice, ¿y las terminaste de resolver? Un señor, un médico además, mayor, súper querido, lindo. Le dije, sí, las resolví todas. Yo ya había recibido los resultados de los exámenes. Y él me dice, me imagino que ya sabes, él sabía que yo era médico, evidentemente. Me imagino que ya recibiste tus exámenes. Le dije, sí, ya recibí mis exámenes. Me dijo, bueno, te estoy llamando por eso. Y lo que sea que hayas resuelto, también hizo que resolvieras esto. Funcionó, exacto. Me dijo, tus exámenes son normales. ¿Cómo te sientes? Y le dije, estoy perfecta. Un mes después de haber estado en su consulta. Le dije, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, ya no tengo las lesiones en piel, ya no tengo las mialgias, las artralgias, los dolores en todo el cuerpo, No. Me dijo, bueno, pues pensé que iba a ser otra cosa, pero me alegra enormemente que sea eso, que estés bien y que hayas resuelto lo que tenías que resolver. Cuando eso vuelve, pasa, y yo digo, Dios definitivamente es capaz de hacerlo todo. Y cuando nosotras creemos que realmente eso es así, el Señor lo puede hacer. Por supuesto que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué se siente? El Señor está involucrado, definitivamente, pero el saber que tienes el poder junto con Dios de cambiar a tu estado físico, de cambiar tanto que hasta tu estado físico logras cambiar. Eso es maravilloso, el poder entender eso, pero no es fácil llegar ahí, no es fácil ese proceso, ese entendimiento, porque al final Dios nos da el libre albedrío para decidir también, tanto como creer en Él o como vivir en la queja. Sobre todo eso, el vivir en la queja y esto es lo que me queda de vida y quedarme allí, en eso. Conformar. Aunque creamos en Dios. Entonces sí existe un poder en nosotros, el poder de la decisión. Y tú lo tomaste, de la mano de Dios obviamente, porque no le voy a quitar jamás su crédito, pero de la mano de Dios. Pero sí decidiste moverte, decidiste cambiar algo en ti. Ahora, ¿cómo decides, ya luego de estar sana, tomas esa decisión de compartirlo? Mira, como yo venía acompañando mujeres y solamente... Allá tú venías acompañando mujeres, claro. ya. O sea, ya tú estabas ejerciendo, por decirlo así. Sí, pero entonces mi enfoque era eso, nutrición. ¿Quieres bajar de peso? Yo te ayudo. Era ¿Por solo qué? la parte física, punto. Pero tú viviendo, siendo ejemplo en vida de que no es solamente lo físico. Exacto. Y entonces, ¿en qué momento decides, Entonces, ok, no es así? ¿Sabes qué pasa? Que yo pensé que era la única a la que le pasaba. ¿Así? Porque las mujeres, yo dije, bueno, debe ser que es que a mí, en ese momento de mi vida, yo decía, porque yo siempre he sido una mujer muy reservada. Entonces Tú yo no decía, hablas, no compartes. No, bueno, yo sí lo hubiese dicho. Entonces- yo no es que sea chismosa, cuidado, pero sí suelto, ay, hoy me pasa esto, ¿qué hacemos? Ay, no, hoy tengo que... Y tus amigas no te decían nada. Mira, yo he sido muy reservada y entonces yo decía, no, esto debe ser como es tan, o sea, tan interno, tan adentro. Yo decía, no, o sea, no, como que no encontraba. Y yo dije, ok, bueno, ya, Dios hizo esto, ya me encontré, ya sé quién soy, ya sé por qué estoy aquí. Y empiezo entonces en este tema de nutrición. Y cuando yo empiezo a ver que las mujeres que llegaban conmigo tenían la historia como la que yo había Claro. vivido, yo digo, o sea, esto no me tocó no soy solo yo a mí. sola. Sí, no soy yo sola. Entonces, tú puedes saber perfecto qué puedes comer y te puedes sentar frente a ese plato, pero no te dan ni siquiera ganas de comerte Ay, eso sí. porque en tu mente hay 1000 cosas, ¿sí? Bueno, a mí me pones una ensaladita, un pollito a la plancha y en mi mente es una lasaña y una pasta. Un helado, Un helado, una hamburguesa. Ese es el Entonces, problema. Eso es lo que está en mi mente que hay que quitarse. pero tú sabes que lo que mejor Claro, lo que te es da lo que- mejor es la ensalada y el pollito a la plancha. Pero hay que trabajar la mente. Exacto. Entonces, es exactamente eso lo que empecé a hacer y a desarrollar con esas mujeres, que es ese método que te estaba contando ahora El método de TRIA. TRIA, creadora del método
tría. ¿Qué quiere decir tría? Bueno, tría tiene que ver con ese ser tripartito del que fuimos creados, es el diseño original sobre nosotros. Entonces, en tría trabajamos la T, que es tocar el cuerpo. Vamos a empezar por ahí, porque esos síntomas, como yo te mencionaba ahora, ese cansancio, esa fatiga, ese sobrepeso, pues es algo que es evidente y a lo que tenemos que prestarle atención. Entonces, hay que mejorar, hay que empezar por mejorar eso. Después está la R, que tiene que ver con renovar la mente, que es lo que tú estás diciendo. Ok. ¿Sí? ¿Qué hay allá arriba? ¿Qué está Lo pasando? que hay, ¿No? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuál ha sido mi pasado, mi historia? Eso que no me permite encontrar realmente el sentido a la vida. Pero adicionalmente, ese sistema de creencias que he desarrollado desde que estoy chiquito o chiquita y que son los que hoy me llevan a actuar de determinada manera. Sí. Entonces, en mi mente, nuestra mente, el alma alberga la mente, que era lo que te mencionaba ahora. Entonces, en el alma está eso, está mi historia, está mi pasado, está ese sistema de creencias. El alma alberga la mente. Sí. Ok. Sí. Entonces, si tuviéramos que ponerle un órgano al alma, sería el cerebro. Ok. ¿Sí? Entonces, allí tienes esos pensamientos, esos sentimientos, esas vueltas que das todo el tiempo. Y una forma de conectar entonces, por ejemplo, es por qué necesito renovar mi mente, que es la R del método tría, es porque necesitas en ocasiones o muchas veces poder ver realmente si todo lo que tú has pensado hasta este momento es una verdad o es una mentira. Muchas veces nosotras crecemos, las mujeres crecemos creyéndonos mentiras. Creemos que no somos bonitas, creemos que no somos capaces. Creemos que va a llegar el príncipe azul. No crean en el príncipe azul. Por favor, déjenle eso a Disney. No. Pero sí es verdad. Sí, entonces, ¿con qué sistema de creencias estamos creciendo que en algún momento nos hacen pensar que no hay nada más, que no hay esperanza o que no puedes vivir una vida de felicidad? Y cuando yo hablo de felicidad, cuando les digo a estas mujeres, cuando hablamos de felicidad, no es que no hablemos de problemas, es que es la forma en la que tú puedes entrar a enfrentar esos problemas, ¿sí? Entonces, tría es eso, toca el cuerpo, renueva la mente, ilumina tu espíritu. La I. Ilumina. Que es iluminar el espíritu. Ok. El espíritu es la parte más profunda que nosotros podamos tener. En ocasiones nosotros confundimos el espíritu con alma. Sí. Realmente sí. Distintas. Yo creo que siempre lo confundimos, pues. Sí, y son dos cosas distintas. Pues yo no lo había visto como, fíjate, yo los tenía separaditos, pero no lo había visto como lo acabas de decir y me gustó. Sí, es verdad, el alma es el cerebro. ¿Y el espíritu? Y el espíritu entonces es esa única parte de nosotros. Acuérdate el pasaje de la Biblia que dice, porque yo quiero que ustedes sean perfeccionados en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, ese fue el diseño de Dios para nosotras. Okay. Yo había estudiado el cuerpo, lo tenía claro, pero el tema del alma y del espíritu eran los que estaban ahí, y mi propia experiencia personal fue la que me llevó a decir qué es lo que necesita mi alma y qué es lo que necesita mi espíritu para poder entonces hablar de esa salud integral. Entonces, cuando hablamos en el método tría, es ahí entonces es iluminar el espíritu. Cuando tú iluminas el espíritu, cuando la verdad llega a tu espíritu, encuentras la respuesta. ¿A quién eres? En ese momento. Ok, tengo que conversar con mi espíritu. Ok. Sí. En ese momento. Cuando iluminas, cuando el espíritu recibe el convencimiento que viene del Señor, encuentras la respuesta. Y cuando tú encuentras la respuesta a ese quién soy, entonces, después de que ya has transformado, has tocado tu cuerpo, después de que has renovado tu mente, has sanado esa historia, has sanado ese sistema de creencias que traías, tu espíritu está iluminado, ahora vas a poder avanzar. La A. La A. De avanzar. Sí. ¿En qué? En ese propósito que Dios tiene para ti. Y a través de ti, para muchos otros, porque Dios nos trajo en comunidad, nos trajo en conjunto. ¿Para qué? Para que así como tú y yo estamos hoy compartiendo, y tú me decías ahora, ¿por qué? ¿Qué te trajo aquí? Yo poder llevar esto a miles y a millones de mujeres. Entonces tu propósito hoy se une al mío. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Claro. Tu propósito no riñe con el mío, y las mujeres normales, sobre todo las mujeres, creemos eso. Entonces encontramos rivalidad en todas partes, en las otras mujeres. Esa rivalidad yo siento que viene en parte de estas creencias con las que crecimos,
Porque como hay una falta de amor propio, hay una falta de autoestima, una necesidad de valoración externa que venga de afuera, no de adentro, o de Dios. Entonces creamos esta cosa de que tú eres mi competencia y tengo que ser mejor que tú y quítate tú para ponerme yo, cosa tan espantosa. Laura, TRIA, me gusta TRIA. Este método, ¿cómo uno llega a este método? ¿Cómo lo haces? ¿Esto es presencial? ¿Esto es online? ¿Cómo poder llegar a este método contigo? Bueno, mira. Aparte de que obviamente lo están viendo acá y están pasando por acá los datos de Laura, que yo los voy a repetir porque me gusta. En Instagram la encontramos como @LauraBecerraP_. Ahí la van a encontrar en Instagram y ha estado pasando por acá para que tengan dónde escribirle y dónde ver toda su información. Pero ¿cómo funciona? Mira, lo estamos haciendo, ¿cómo lo hacemos? Presencial y online. Las dos formas. Una de las cosas que a mí particularmente me dejó la pandemia fue el hecho de saber que podía atender personas de manera virtual. Claro, bueno, todo el mundo, sí, todo el mundo se quedó así, qué maravilla. Sí, y está bien, porque es una manera, es una herramienta para expandir, obviamente. Exacto. Entonces lo hacemos de esa forma, tenemos sesiones grupales y también hay sesiones individuales, depende de lo que la persona escoja. ¿Prefieres estar en este grupal o prefieres tener algunas sesiones uno a uno conmigo? Y trabajamos entonces el método. ¿Cuánto dura más o menos? 3 meses. 3 meses. Sí, nos encontramos cada semana. Ajá. 3 meses, ya sea online y si se puede hacer presencial. Presencial. Y estamos trabajando ahorita que son, porque te contaba, nosotros venimos de Oregon, hace pocos meses estamos aquí y ya venimos trabajando porque hay una cosa que me encanta hacer y es ser speaker, pararme frente a un público. Hace unos meses estuve en Oregon, casualmente, preciso en un encuentro, en un retiro también, y de las cosas que me encanta es pararme, hablarle a la gente, explicarle. Y yo digo algo, y es que dentro de lo que hacemos en TRIA, dentro de lo que yo hago es un espacio donde unimos la ciencia y la fe. Qué lindo. Tengo actualmente un programa de radio. ¡Qué chévere! 3 días a la semana, lunes, ¿Cómo se llama? y viernes. Se llama Más allá del síntoma. Más allá del síntoma. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Mira qué maravilla. Queda subido también en el Spotify. El lunes hablamos de cuerpo. Okay. El miércoles de alma y los viernes de espíritu. ¿Y cómo conectamos entonces la ciencia y la fe en un solo espacio? Entonces, ¿cuál es la ciencia y la fe detrás de lo que me pasa en mi cuerpo? ¿Cuál es la ciencia y la fe en esto que te estoy mencionando de lo que es el alma? ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué nos dice la ciencia de esa parte espiritual, de esa necesidad que tenemos los seres humanos? Porque fuimos creados con esa necesidad. Por eso es que los seres humanos están en búsqueda todo el tiempo de cosas. Porque tenemos esa necesidad. Tenemos una necesidad de ser, porque somos seres integrales. Lo que pasa es que qué maravilla lo que haces y te lo agradezco, porque muchas veces no sabemos cómo equilibrar eso, ¿no? Y un poquito la coherencia se nos pierde entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y es complicado. Más en una sociedad que exige tanto, que va siempre como apurado. Aquí todo el tiempo uno está como apurado, ¿no? Hay una premura. Y qué maravilla encontrar un espacio donde puedes, calma, vamos como a ordenar y a equilibrar, sí, ¿no? 3 meses. 3 meses. ¿Cuál es ese reto que has encontrado más fuerte en las mujeres? ¿Te dedicas a las mujeres solamente? Sí. ¿Por qué los hombres no? A ver, ¿por qué el egoísmo? ¿Por qué a los hombres no? ¿Qué pasó ahí? Le dije a mi esposo, te tocará a ti. ¿Te le tocará a él? Te lo dejo a ti. Que él se encargue. Bueno, sí. Es que uno tiende a identificarse más pues, con su propio género, ¿puede ser? Sí. Por aquí mi chismógrafo me dice que acompañas a mujeres profesionales de 40 a 60 años. Sí, me he dado cuenta que justo en esa etapa, no porque no pueda acompañar a mujeres de menos más jóvenes, edad, más jóvenes, pero creo que en ese punto de la vida es cuando más estás necesitando tener muy claro quién eres. Cuando tú tienes ese claro quién eres, esa respuesta a esa pregunta, tú dices, ya, yo no quiero seguir la vida dando golpes o dando vueltas de un lado a otro, y ya como que llegó la hora de entender por qué estoy aquí. Y bueno, ese es el grupo que, además que es en la mayoría la edad que tienen las mujeres con las que trabajo. Y son edades
Yo tuve crisis de los 40, no sé tú no sé qué edad tienes, te ves más joven, no sé. Yo tengo 52 años. Bueno, yo tengo 52 y yo tuve crisis de los 40 fuerte pero más fuerte fuera de los 50. Y son edades donde yo siento que hay que, hablando de resetear la RD. Sí, de renovar la mente. Renovar el amor por nosotras. Son edades complicadas. La gente cree que, bueno, ella ya está mayor, ella ya vivió, no, mi amor. Yo siento que, y me encanta que sean esas edades porque son edades donde uno tiene que renovar el amor por uno mismo. Sí. Y entendernos. Ya nos deja de importar el que dirán, ya nos deja de importar muchas cosas. Vamos entendiendo otras más importantes. Las prioridades como que empiezan a cambiar en un orden maravilloso, como debería ser. Pero cuando uno está joven uno no lo ve. Así es. Sí, ¿verdad? En esa edad ya tú dices, ya no quiero seguir dando vueltas, ¿no? Ya no quiero experimentar más. Ya como que, ya lo que haya, lo que viví, ya lo viví, pero no quiero seguir viviendo. En eso, exacto. Exacto. Entonces, esa edad es maravillosa. Yo ya pasé los 40, esa edad es maravillosa. Y pienso que definitivamente es el tiempo donde las mujeres todavía podemos aferrarnos más a ese quién soy y sobre todo porque llegamos a esa edad y pensamos que la vida se acabó ahí. Por eso te digo, entonces, ese resetear, ese renovar. El alma tiene que ver con la esperanza. Entonces, cuando tú tocas el alma, cuando tú renuevas la mente, cuando tú sanas el alma recobra la esperanza. Entonces, esta es la edad donde tú dices, ya viví, ya pasé, de pronto ya me divorcié, o sea, como que ya hice lo que tenía que hacer y ahora qué viene. Entonces te quedas en un punto donde tú dices, ¿para dónde voy? Y entonces entender que definitivamente, como dice también la palabra, que me encanta ese texto, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. El futuro no eran tus primeros 40. El futuro es todo lo que Dios tenga que tú vivas en este planeta. Claro. Entonces es una edad maravillosa. Y más maravillosa si usted va al método TRIA. Sí. Bueno, ya se les dijo. Me hablaste de ser speaker. Sí, me encanta. Es parte de lo que estamos trabajando. Es parte, ajá. Sí, llevando parte de esos temas. O sea, ¿quieres hacer como, no sé, cómo se diría, convenciones, conferencias? Sí. ¿Te interesa todo ese lado? Sí, sí. Que vendría siendo pues el lado más presencial. Exacto. Al final. Exacto. Y me encanta, como te digo, pararme en un escenario. Me encanta estar, creo que de los grupos más grandes que he tenido, podrán sido, no sé, unas 1,200, 1,400 personas. ¿En serio? ¿Y todas mujeres? Familias. Familias, en ese momento, ok. Fue, de esa cantidad fue familias, entendiendo entonces el escenario de cuál es el rol del papá, cuál es el rol como mamá, cuál es tu rol como hijo y llevando reconciliación. Porque los hijos definitivamente, lo que nosotras no sanemos, nuestros hijos lo van a vivir. Ay, Dios mío. Están viendo, ay, me pones, mira, ya van dos cosas que me dejan así como flechada. ¿Quién soy? Pero eso yo más o menos creo que voy bien. Pero eso que dijiste es tan importante, porque si no sanamos, nuestros chamos lo agarran, ¿cierto? Sí. ¿Por qué las mujeres? Me decías ahora también. Precisamente por esa influencia que las mujeres tenemos en nuestra familia, ¿sí? Y bueno, que somos las que parimos. Claro. ¿No? Sin quitarle crédito al hombre. Cuidado, yo soy pro hombre también. No, a mí no me gusta el feminismo extremo ni nada por el estilo. Ellos tienen su función maravillosa, claro que sí. Pero bueno, nosotras tenemos esa conexión por parir, ¿no? Claro. Y entonces tú te vas dando cuenta que las mujeres somos, que no suene feo, pero el centro de la casa, ¿no? De eso la no suena familia. feo, eso suena bellísimo, eso es maravilloso y es una realidad. El hombre que está claro en eso no le tiene por qué molestar ni doler lo que tú acabas de decir. Así que calmados todos, pero es así, es así. Entonces es la así. Casa gira en torno, la familia gira en torno de esa mujer. Entonces una mujer que no está sana, una mujer que está herida, que está lastimada, una mujer que no sabe qué comer, una mujer que no sabe, entonces, ¿qué le va a llevar a sus hijos? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las mujeres? Porque es que a través de las mujeres podemos transformar la sociedad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, además presentamos, aprovecho para contarte, hace cerca de 2 años más, como parte de una visa de interés nacional, un programa para enseñarle a las mujeres a comer. ¿Cómo debes comer? ¿Por qué? Porque además los estudios dicen que las mujeres somos las responsables de lo que compramos en casa y comemos en casa. Y entonces
Oh, sorpresa, que hace un par de meses, a través del secretario de Salud, las guías de alimentación son el 95%. Nuestro proyecto, cuando digo nuestro, pues está en cabeza mía, pero para mí es mi familia, todos estamos involucrados. Nuestro proyecto tiene eso, el 95% del proyecto que presentamos como una visa de interés nacional tiene esas guías que acaban de ser aprobadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente las mujeres terminamos tomando esa decisión en casa. Entonces, cuando las mujeres tenemos la información de qué necesita nuestro cuerpo, de qué necesita nuestro espíritu y qué necesita nuestra alma, se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos van a comer mejor, nuestros hijos van a poder modular sus emociones, tú les vas a poder decir, esto es, si te sientes así, dímelo, tienes la libertad, es lo que yo le digo a mis hijos, está bien que te enojes, está bien que te sientas triste, está bien que te sientas, que sientas rabia, cuéntame. O sea, creo que entendernos de esa manera lleva luz a casa, lleva luz a la familia. Por supuesto. Entonces, es algo maravilloso. Tocar las mujeres es definitivamente impactar la sociedad, es impactar una familia completa. Y al impactar la familia completa y a la sociedad creamos un mundo más bonito y mejor, y lo necesitamos urgentemente. Así es. Definitivamente lo necesitamos. ¿Qué ha sido lo más retante en estas mujeres que tú has visto hasta ahora? De repente algo en común que veas en estas mujeres, ¿qué es lo más retante para ellas? La parte del alma, el espíritu o el cuerpo. Mira, creo que hay algo en cada parte es decir, algo en el espíritu, algo en el alma y algo en el cuerpo. En el cuerpo te puedo decir, como te mencionaba al principio, que tú le preguntes a una mujer y le preguntes, ¿qué ves en el espejo? ¿Te gusta? Porque esa es la pregunta que les hago. ¿Te gusta lo que ves en el espejo? Y el 99% de las mujeres digan, no me gusta. Ay, qué fuerte, Dios mío. No me gusta lo que veo. ¿Qué ves? Una mujer así, horrible. O sea, y todo negativo, todo mal. Absolutamente todo negativo. Eso en el cuerpo. En el alma, entonces te sientes sola. Y pueden ser mujeres casadas, con hijos, y que en teoría tú las ves y dices, pues tienen una vida en medio de todo bien. Bien, exacto, completa. Chévere. Pero la pregunta, ¿te sientes sola? Así como el 99% responde, no me gusta lo que veo en el espejo, el 99% de las mujeres se sienten solas. Estamos creo que en una de las temporadas más complejas de soledad a nivel general, no solamente en las mujeres. Entonces, en el alma es eso, me siento sola y no tengo claro exactamente por qué estoy aquí. O no sé por qué reacciono de determinada forma cuando de pronto no era para tanto, o me desconozco, o no sé hacia dónde voy. Entonces, esa es otra pregunta que creo que es de las complejas. Y en la parte del espíritu, porque el espíritu es el que nos otorga la identidad, entonces es no tener la respuesta a ese quién soy. Cuando tú tienes la respuesta, yo te lo voy a decir, la respuesta es básica, es fundamental, pero la descuidamos y es lo que yo soy, es ser hija de Dios. Esa es mi identidad. Cuando yo tengo claro quién soy, cuando yo sé que soy hija de Dios, mi alma inmediatamente puede decir, hay esperanza, porque es que miren quién es mi papá. Claro. ¿Sí? Esto que yo he pensado, que yo te decía ahora, las mujeres crecemos con ese sistema de creencias de soy fea, no puedo, no soy capaz. Y esas que son mentiras, que si yo las comparo con lo que dice mi papá, porque ese es el espíritu, el que me da esa identidad de hija, ¿qué dice Dios de mí? Dios dice que soy perfecta, que soy hermosa, que maravillosas son las obras que Él ha creado. Entonces, si yo soy una obra, ¿cómo que yo voy a decir, me veo en el espejo y no me gusta lo que veo? ¿Cómo rechazar una obra de Dios? ¿Cómo rechazarla? Con lazos de amor, dice la palabra, te entretejí en el vientre de tu mamá. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya te conocía. Imagínate. Si Dios te conoce, si ese es nuestro Dios, si tú te identificas como hija, tú vienes a ocupar el lugar, la posición correcta que el Señor te ha dado en esta tierra. Y cuando tú dices, yo soy hija, entonces tu alma y todo lo que está a tu alrededor empieza a transformarse y ves la vida de una manera distinta y tu cuerpo empieza a responder a eso que le estás dando, porque le puedes dar el ejercicio, le puedes dar la alimentación que necesita, pero si tú no sabes quién eres y cuál es la posición que tienes que ocupar, no puedes disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti.
Es como aquel que pueda pensar o tener, hay una historia que dice, ¿qué pasa si tú fueras, si tu padre fuera un millonario y tú con todas las necesidades del mundo, pero tú a ese papá no lo conocieras? Es decir, tu papá podría darte todo lo que tú necesitas y tú estás necesitando algo porque estás en dificultades, en serias dificultades, pero tú no conoces, no sabes dónde está tu papá y tu papá tiene todo para darte. Cuando estás en ese momento de dificultad, tú no quisieras saber, hey, ¿dónde está mi papá? Claro. Necesitas saberlo. Él quiere que nosotras lo sepamos, que sepamos que Él está ahí para nosotras, ¿sí? Que cuando nosotras le descubrimos, la vida cambia. No quiere decir que no tengamos problemas, que no hayan dificultades. No, por supuesto. Pero la vida se ve diferente. Totalmente diferente. Aprendemos a enfrentar esos problemas de otra forma. Así es. Para nuestro bienestar en todo caso. Sabes quién eres, sabes quién te respalda, sabes quién está contigo y sabes que si Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti, es porque Él lo tiene. La palabra también dice, Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Y si Él dijo que tenía algo bueno para ti, es porque algo bueno tiene para ti. Y si Él dijo que todo lo que tú necesitabas estaba en Él, es porque todo lo que necesitas está en Él. Hay 3 necesidades básicas del ser humano y las mujeres lo desconocemos: amor, aceptación y valor. Y esas 3 necesidades están fundamentadas en el Señor. Yo siempre les pregunto, hay otra pregunta que hago y es, dime qué le faltaba a Adán y a Eva cuando estaban en el paraíso. Nada. Nada. No, nada. Exacto. Porque es que Él nos creó así, Sí. para que todo lo que nosotros necesitáramos dependiera solamente de Él. Pero como tú lo dijiste hace un rato, nosotros tomamos la decisión de si todo eso que nosotros necesitamos, Él lo provee, o nosotras o nosotros buscamos otra fuente para que provea ese amor, esa aceptación y ese valor que necesitamos. ¡Wow! ¿Qué? No hay más nada que decir. Dios mío, qué belleza, gracias. Gracias porque hay tantas mujeres que necesitamos, y me voy a incluir, entender todo esto, aceptarlo, conocerlo. Qué bonito lo que estás haciendo. Me gusta el método TRIA, ya lo saben. Próxima evento presencial. ¿Tienes un próximo evento? Ah, no, me encanta. Yo feliz, mi amor, no, yo aquí, feliz. Aquí te estoy promocionando. Feliz ya, vamos a... No, pero junta. Te estoy incluyendo. Juntita, ya estoy metida ya. Gracias, mi bella. Me encanta todo esto que tenga que ver con el amor de Dios, con nosotros como seres humanos integrales, que es fundamental. Ahora soy yo la que te va a hacer una pregunta. ¿Eres héroe de tu propia historia? Total, lo soy. Sin duda alguna que lo eres. Qué maravilla. ¿Y cuál es ese superpoder? Creo que haber estado rota y haber dicho necesito ayuda. Porque cuando no reconoces que necesitas, pues sigues la vida de esa forma, como te la imaginas en ese punto. Pero el superpoder es haber dicho necesito algo más. Y sobre todo, haber encontrado la respuesta que estaba buscando. El poder de la valentía. Sí. Porque mucha gente cree que el pedir ayuda es un síntoma de debilidad y de que cobarde, eres débil, ya no puedes. Y yo veo que cuando yo siento que cuando uno ya reconoce y pide ayuda, que uno necesita ayuda y la pides, eso es ser valiente, definitivamente. Sí. Y tú eres muy valiente, porque enfrentarse a un montón de mujeres y tratar de ayudarlas y de sacarlas tal vez de ese momento turbio en el que se encuentren, eso es una cosa maravillosa y de valientes también. Así es. Así Qué es. bonito. En medio de las propias dificultades. Sí, claro. El año pasado fallece mi papá. Y creo que fue de las cosas todavía que me hicieron tambalear, pero descubrir a través de ese amor que recibí de mi papá durante toda mi vida, que definitivamente esa figura que él me había mostrado de papá era la figura de papá que yo podía ver, de ese Dios que está allá arriba. Qué bonito. Sí. Qué bonito, qué bello. Mi amor, Laura, gracias. Gracias, muchísimas gracias por tu historia, gracias por el método TRIA. Qué método tan maravilloso. Bueno, te veremos en más conferencias, te veremos en
en muchas más otras cosas. Yo sé que sí, yo lo siento. Así será. Así es. Como speaker, tengo que escucharte en la radio, recuerden, ¿en qué radio? ¿Cómo te encontramos? O en Spotify Sí, está también. en Spotify. Aquí le vamos a dar todos los datos para que la escuchemos lunes de mente, no, Lunes de cuerpo. lunes de cuerpo, miércoles de alma y viernes de espíritu. y viernes de espíritu. Qué belleza, bueno, ya lo saben. Qué cosa tan hermosa. Gracias, mi amor, muchas bendiciones. Amén. Igual para ti. Me encantó. Gracias. Mil gracias. Gracias. Y a ustedes gracias por seguir con nosotros aquí en Héroes, escuchando estas historias maravillosas, información de valor y entendiendo que sí se puede. Por supuesto que sí se puede y si encontramos gente maravillosa, guía, con métodos increíbles como Tría, pues más todavía. Gracias por estar con nosotros. Síganos también en nuestras redes sociales, @Club de Héroes Oficial, y nos seguimos viendo en YouTube por Hispano TV. Muchas bendiciones.